Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos, sean todos bienvenidos y vamos a dar inicio con esta reunión glorificando el nombre de nuestro Dios. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, y acércate sin temor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. En ti encontramos descanso, Señor, solamente en tu presencia, en tu grande amor, en tu gran misericordia que tienes con nosotros, Señor, al dar tu vida ahí, Señor, en esa cruz para salvarnos, para perdonarnos, para restaurar nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por quitar nuestro orgullo. Mi orgullo me sacó del jardín.
Puede tomar su asiento, hermanos. Lucas 23, del 33 al 36. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a la derecha y otro a la izquierda. 34. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. 35. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvo a otros decían: que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Esta es la primera palabra de Jesús que pronuncia en la cruz. Y es impresionante, lo podemos ver en el video. Es impresionante saber que el momento en que lo dice o se cree que lo dice es cuando lo están clavando en esa cruz. No ha resucitado, no ha pasado nada, sigue sintiendo el dolor. Gráficamente lo podemos ver. Pero creo que no le importó, no sé qué pasó con Jesús y que les dijo: hey, perdónalos. Mientras los soldados clavaban las manos, mientras la gente se burlaba de él, mientras era humillado y despreciado, Jesús no respondió con enojo, no respondió con desesperación, ni con palabras de juicio, respondió con palabras de perdón. Entonces podemos preguntarnos, ¿realmente esa gente no sabía lo que hacía? Porque si lo pensamos bien, eran soldados romanos, vamos, estaban entrenados para hacer eso. Los soldados sabían que estaban crucificando a un hombre y lo hacían muy bien. Los líderes religiosos sabían que estaban condenando a Jesús. El pueblo sabía que estaban gritando que lo crucificaran. Entonces, ¿por qué Jesús dice que no sabía lo que hacían? Bueno, la realidad es que no sabían, que sí sabían lo que hacían físicamente, pero no estaban entendiendo que estaban crucificando al Hijo de Dios. No comprendían el peso y las consecuencias de sus actos. No sabían que aquel que estaban clavando era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Sabían lo que hacían con sus manos, pero no entendían lo que estaban haciendo contra Dios. Hechos 3:17 dice: Israelitas, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo. Y aunque eso fue hace 2000 años atrás, esto sigue pasando el día de hoy. Muchas veces nosotros sabemos lo que estamos haciendo, pero no entendemos las consecuencias de nuestros actos. Muchas veces actuamos, hablamos o decimos sin pensar qué pensará Dios de nosotros. Muchas veces pensamos que los responsables de esa cruz fueron los romanos o los fariseos o la multitud contra Jesús, pero la palabra de Dios nos enseña que también nosotros formamos parte de esa historia. Cada mentira, cada acto de orgullo, cada falta de amor, cada vez que hacemos lo correcto y cada vez que sabemos que es lo correcto y no lo hacemos, nos recuerda que nuestros pecados fueron los que clavaron a Cristo en la cruz. En Hebreos 6 dice que también los que se separaron del camino es como si estuvieran crucificando a Cristo de nuevo y se burlaran de Él. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido separarnos del camino? ¿Sabes? Aquellos soldados, aquellos fariseos se estaban riendo de Jesús, lo acabamos de ver, pero fueron ellos quienes fueron los que recibieron primero el perdón de Jesús, y aún siquiera sin pedirlo. Es increíble, ¿no? Jesús no solo los perdonó, sino que dijo: Padre, perdónalos. Él estaba hablando con Dios, estaba intercediendo por aquellos que lo estaban lastimando, estaban pidiendo perdón por unos soldados que lo estaban clavando, por los líderes que lo estaban acusando, por un pueblo que se burlaba, pero también estaba pidiendo perdón por Judas, que lo traicionó, por Pedro, que lo negó, y también por cada uno de nosotros que estamos aquí. Y creo que todos los que estamos aquí hemos pensado lo mismo: era Jesús, el Hijo de Dios. En cualquier momento habrá podido invocar a ángeles, bajen y no sé, lo bajan de la cruz. Pero esta es la gloria reflejada de Dios en su Hijo, que lo soporta todo por el gozo que Él esperaba. ¡Qué gozo! El gozo de salvar al mundo, el gozo de traer perdón a este mundo. Y eso nos muestra el corazón de Cristo, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de misericordia, un corazón que no responde con odio sino con gracia. El propósito de la cruz era traer perdón. Desde el primer momento Jesús ya estaba cumpliendo ese propósito, estaba pidiendo perdón por los que lo estaban matando y también por cada uno de nosotros aquí presentes. Esta es la gloria revelada. Todos los días podemos fallar, sí, todos los días podemos equivocarnos, todos los días podemos hacer cosas que no agradan a Dios, y muchas veces no nos sentimos dignos. Venimos aquí a la iglesia con cargas. Yo no me siento digno de estar aquí presente, a veces de tocar la batería. Tantas cosas que lidiamos día con día, que se nos olvida voltear a ver aquella cruz, voltear a ver esa cruz, en esa cruz
Jesús cargó con todos nuestros pecados. Hey, la cruz que Jesús cargó, que nos pertenecía a nosotros, ese castigo que nos merecíamos nosotros, lo cargó Él. El mayor sacrificio de la humanidad fue traer perdón a alguien que no lo merecía. Y esto cambia todo, porque el perdón que proviene de Dios no trata de disculpar el pecado, sino trata de rescatar a la persona del pecado. Porque si el perdón de Dios fuera solo para disculpar, nos dejaría igual. Pero el perdón que rescata, el perdón que viene de Dios, ese transforma. Ese nos saca de donde estamos y nos lleva a donde Él quiere estar. Eso es lo que Jesús estaba ofreciendo en la cruz. Así que hoy, si hay algo de cargas, algo de lo que te avergüenzas, algo que sientes que estás demasiado pesado para perdonar, déjame decirte algo, voltea a ver aquella cruz, porque la primera palabra que Jesús dijo desde ahí no fue una palabra de juicio, fue una palabra de amor, y hoy sigue siendo válida para todos nosotros. Hola hermanos, buenas tardes. La segunda palabra es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a leer Lucas 23 del 38 al 43. Esto se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Tal vez a ustedes les vaya a aparecer en mayúscula. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que
otro, Él se pondrá muy feliz. Así que hay que gozarnos y compartir para ser salvos. Dios les bendiga, hermanos. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Vamos a leer Juan 19 del 26 al 27. Dice: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En medio de todo el dolor, el peso y la agonía que Cristo estaba sufriendo, todavía se preocupó por su madre. Yo creo que esto es algo muy complicado, porque si nosotros estuviéramos en la cruz, estaríamos pensando en nuestro propio dolor. Pero en cambio Cristo se preocupó por su madre y la encomendó a Juan. Esto nos deja la enseñanza de que a Jesús le interesa la familia. Y así como Él, nosotros tenemos que seguir este ejemplo de preocuparnos por nuestras familias también, y entre nosotros como hermanos, y más cuando nosotros no estamos en esa condición de cruz. Ahora también podemos preguntarnos, ¿por qué encomendarla a Juan? ¿Por qué no encomendarla a José, el esposo de María, o a otro de los discípulos, o a otro de los hermanos de Jesús? Porque recordemos que después del nacimiento de Jesús, María y José tuvieron más hijos. Bueno, la respuesta está en Juan 7:5. Dice: sus hermanos no creían en él. Ahora, en cuanto a los discípulos, ellos no se mencionan que hayan estado también presentes en la cruz. Y todo nos indica en la palabra que en el momento de la cruz, el padre de José probablemente ya hubiera fallecido. Entonces prácticamente vemos a una María vulnerable, sufriendo al ver a su hijo amado golpeado, humillado, en extremo dolor y a punto de morir, y ella a punto de quedar sola. La presencia de María en la cruz pudo haber sido para Jesús un consuelo, porque físicamente no estaba solo, sino que enfrente de él tenía a María, su madre. Pero también pudo haber sido un gran dolor, porque pues ¿qué hijo se va a regocijar de ver a alguien a quien ama esté sufriendo mucho? Y más si es por su causa. Se estaba cumpliendo lo que Simeón le dijo a María en Lucas 2:35. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se lo opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Una espada atravesará tu propia alma, haciendo referencia al gran dolor que sufriría María al ver a su hijo ser golpeado, maltratado y en tal humillación, porque la muerte de cruz era la muerte de mayor humillación que podían tener. Es por eso que Jesús, preocupado por su madre, por dejarla sola y más después de este momento tan traumante, se preocupa por ella y decide encomendarla a Juan. En la palabra
se nos enseña que no nada más tenemos familia biológica, la familia de sangre, sino que también tenemos familia entre nosotros como iglesia. En Lucas 8:28, Jesús hablando dice: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y lo obedecen. Y Pablo dice en Gálatas 3:26: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los creyentes somos hermanos y como familia debemos apoyarnos en todas nuestras necesidades, así como Juan obedeció a Cristo y recibió a María a partir de ese momento como parte de su familia. Jesús nos deja este ejemplo a seguir. La iglesia de Cristo está llamada a recibir al desamparado y al necesitado. El discípulo amado, Juan, soportó la cruz, vio a su amigo y maestro sufrir y morir. Es por ese motivo que Jesús lo eligió a él, porque Juan no nada más estuvo en los mejores momentos, sino que también estuvo en el momento de mayor humillación y de mayor dolor. De todo esto podemos aprender que Jesús no quiere a nadie excluido dentro de su familia. Nosotros somos esa familia. María, sin un hombre cerca, si no hubiera sido encomendada a Juan, hubiera quedado sola y expuesta a la sociedad, porque en aquella época y en aquella cultura, que una mujer estuviera sola, viuda y sin un hijo que la protegiera, pues no iba a tener quien diera la cara por ella ante un problema, no iba a tener quien la proveyera, quien la cuidara. Y aunque actualmente vivimos en otros tiempos, y más aquí en México, que pues muchos salimos adelante, ya sean hombres, mujeres, la palabra de Dios no ha cambiado, sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Y si Jesús nos manda a que como hermanos tenemos que cuidarnos entre todos, que tenemos que convivir, que tenemos que compartir el pan, tenemos que empezar a ponerlo en práctica también y seguir este ejemplo. Al igual que honrar a nuestros padres sin condición, porque Jesús en esa cruz, en su mayor dolor, yo creo que hasta me asombra que haya podido hablar, porque pues cómo se podía incluso sostener. Tuvo que haber hecho mucho esfuerzo para al menos decir también esas palabras, y aún ahí honró a su madre al no dejarla sola. Llamarnos hermanos no es una simple palabra. Entre todos nosotros siempre nos decimos: hola hermano, buenos días hermano, pero realmente estamos viviendo la palabra de llamarnos hermanos, porque a veces no nos sabemos, y lo aplico para mí, a veces no nos sabemos ni el nombre de la persona que está al lado o que está enfrente. Tenemos que empezar a poner en práctica la palabra hermanos y no estar siempre a prisa, empezar con un ¿cómo estás?, ¿cómo te llamas?, empezar a cuidarnos y a procurarnos unos a otros. Aún en el momento de la cruz, Jesús no solamente nos muestra su dolor, sino también su corazón, porque en ese sufrimiento pensó en otros, pensó en su madre y nos dejó un ejemplo claro de amor, responsabilidad y de cuidado. Y Juan nos dejó el ejemplo de la obediencia, porque Juan no dudó y ni lo pensó. Jesús le dijo: he ahí tu madre, y él simplemente actuó. Dice la palabra que a partir de ese momento él la recibió en su casa como uno de los suyos. Y esto nos tiene que confrontar, porque muchas veces sabemos lo que Dios nos pide, lo tenemos claro en la palabra, también lo sabemos porque tenemos al Espíritu Santo, y pues el Espíritu nos mueve a lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos para después? ¿O ponemos peros? ¿O es que no tengo ganas o no quiero? Pero Juan nos deja este ejemplo de tenemos que obedecer, y si Cristo nos manda algo, pues lo tenemos que hacer. Hoy entendemos que no estamos solos. En Cristo somos hechos hijos de Dios y también hermanos unos de otros. Eso significa que tenemos una responsabilidad: cuidarnos, apoyarnos y no ser indiferentes ante la necesidad de los demás. Así como Jesús honró a su madre aún en su momento más difícil, nosotros debemos honrar a los nuestros. Y así como Juan recibió a María, nosotros también estamos llamados a abrir nuestro corazón, nuestra vida y, si es necesario, nuestro hogar a los demás. Jesús no dejó a su mamá desamparada, y hoy Él tampoco quiere que nadie dentro de su familia, que somos todos nosotros, quede desamparado. Gracias.
El Señor los bendiga, mis hermanos. Cuarta palabra, Eloí, Eloí, lema sabactani. Esta palabra la podemos encontrar en Marcos 15, 33 al 34, y también existe un pasaje paralelo en Mateo 27, del 45 al 46. Vamos a leer Marcos. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, hemos llegado al clima de la crucifixión. Durante todo el proceso, desde su juicio, su arresto, su tortura, su crucifixión, su tormento, el Señor jamás había alzado la voz en forma de grito. Y esto es algo muy importante porque aquí algo cambió. Tenemos que recordar cómo es la crucifixión. Si ustedes no saben, la crucifixión es un proceso donde la persona muere por causa de asfixia. La posición de los brazos levantados, todo el daño que había recibido por el flagelo, cada vez dificultaba más a Jesús el poder respirar y respirar y respirar. Cada vez que él quería respirar, él tenía que empujarse con los pies, causando dolor en el clavo de los pies. Y cada vez que él exhalaba, se colgaba de las manos, afligiendo las manos perforadas. Para este entonces es muy probable que el Señor ya tuviera fluido en sus pulmones, como si fuera neumonía, y que su corazón estuviera hinchado en el pericardio, teniendo aún menos volumen para poder respirar. Y aún así el Señor gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, desde mediodía hasta las 3 de la tarde, el Señor Jesús estuvo recibiendo el castigo por los pecados de toda la humanidad. Allí, todos mis pecados, cada uno de mis pecados y de ustedes, hermanos, y no solo se queda ahí, el resto de la humanidad ahí fueron pagados. La justicia de Dios, que existía el castigo de toda la humanidad a pena de muerte por los pecados, fue satisfecha por el amor en el sacrificio de Cristo. Durante estas 3 horas Jesús recibió la ira del Padre. Durante estas 3 horas Él estuvo pagando cada uno de los precios que nosotros debimos de haber pagado. Aquí, la justicia del Padre que clamaba desde el pecado original, castígalos, 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 fue satisfecha por el amor de Cristo que rogaba, perdónalos, perdónalos, perdónalos. Y de esa manera, los atributos de Dios que son inmutables, que es la justicia y el amor, fueron cumplidos en la persona de Cristo. Durante estas 3 horas el justo se volvió pecado y su Padre Celestial apartó su mirada de él, y ese fue realmente el dolor más grande que experimentó Jesucristo, estar separado de su Padre. Fue tanto su dolor que gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras que Cristo gritó no son aleatorias. Él está citando la Escritura. Aún en este momento Él está citando la Escritura. Él está citando el Salmo 22, el Salmo mesiánico por excelencia. El mismo Espíritu Santo de Dios se lo había revelado al salmista 1000 años antes. 1000 años antes ya se había revelado todo el padecimiento que Él iba a tener. Y aún así, el Señor Jesucristo fue voluntariamente. Él tuvo la oportunidad, sin embargo, Él quiso hacer la voluntad de su Padre. Y todo esto lo hizo para darnos el milagro más grande, el regalo más grande que tenemos nosotros, que es la salvación. Hermanos, si todavía usted tuviera una pizca de duda acerca de la obra redentora de Cristo Jesús, permítame compartirle un dato científico y un dato histórico acerca de este hecho. La NASA acaba de publicar un estudio acerca de eclipses lunares que pudieron haber contribuido a la oscuridad que estuvo en la noche y una luna roja que se menciona en ciertos textos cristianos primitivos. Bueno, haciendo un estudio de las rotaciones de la Tierra y de la Luna, se registró un eclipse de Pascua el 3 de abril del año 33 en Jerusalén.
Fíjense lo que pasó a 7.500 kilómetros en China. Dice: registro en la historia de la dinastía tardía Han. Eclipse inesperado. Es inesperado, hermanos, porque no puede haber un eclipse solar cuando hay luna llena. Esta oscuridad fue Dios apartando su mirada del Hijo. Eclipse inesperado de 3 horas de oscuridad. Los pecados de toda la gente están ahora en un solo hombre. Indulto es proclamado a todos bajo el cielo. Amén. Vayamos a Juan 19:28, hermanos, que dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesús cuando estaba en la cruz. Venía de ser azotado y lacerado, venía de cargar una cruz pesada, recorriendo un largo camino hacia el lugar donde sería crucificado. Uno de los tormentos que sufrían los que eran crucificados era la sed, que igualmente sufrió Jesús, y en sentido alegórico representa la sed espiritual de Cristo para consumar la redención, para la salvación de todos. Nos recuerda la estructura del cuarto evangelio y nos evoca la sed espiritual que Cristo experimentó junto al pozo de la mujer samaritana. Esta palabra viene de Salmo 69:21, que dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí lo increíble, hermanos, es que en Juan 19:28 dice: para que la escritura se cumpliese, escritura que fue escrita por el rey David. Y lo hermoso de esto, hermanos, es que en ambas partes, en ambas situaciones, se habla de un dolor enorme, un dolor muy horroroso, pero también se habla de una fe hermosa. Esto nos muestra la humanidad de Jesús, alguien real, y que nos mostró que sufrió un dolor tan fuerte y real como el nuestro. Sufrió tristeza cuando murió Lázaro, sufrió tentación en el desierto, sintió miedo cuando oraba en el Getsemaní. Incluso le dijo a sus discípulos que su alma estaba destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y esto, hermanos, nos deja muy en claro quién era Jesús, alguien que sentía, alguien que comprende nuestro dolor y cada situación de nuestra vida, porque Él lo padeció todo pero sin pecado, y que nos deja en claro que también es Dios, que vino al mundo en forma de siervo. El vinagre, llamado poshka en latín, se muestra en Marcos 15:23, que era vino mezclado con mirra, y era un analgésico que se le daba a los crucificados para calmar sus dolores, para que no fuera tan amargo el castigo que estaban pasando y olvidar el dolor que sufrían. Así como muchas personas se consuelan en las drogas, en el alcohol o en las adicciones para olvidarse de sus problemas, de su dolor, de sus preocupaciones, pero Jesús nos enseña otro camino, el cual es enfrentar nuestro futuro y afrontar las consecuencias que llegan con él. Así Él lo hizo con la copa que estaba tomando. Él se negó a tomar el vino que le dieron. Esta palabra es la más corta que Cristo dijo en la cruz, pero la más humana y profunda. La sed es profundamente humana y natural, y
necesidad de tener a Dios en nuestras vidas, pero la sed de Cristo es mucho más profunda, ya que no puede ser saciada solo con agua. Es la sed de que todos sus hermanos puedan tener agua y comida suficiente. Es la sed de los pobres de ayer, de hoy y de siempre. La sed, la deshidratación que pasaban debido a una gran pérdida de sangre, era algo tan doloroso, hermanos, y por lo que sabemos, Jesús no había tomado nada desde la tarde anterior. No es extraño que tuviera sed ni que le estuviera pasando. Lo extraño era que lo dijera. Jesús experimentó una sed física estando en la cruz, expresado en ese momento estar necesitado de algo tan importante para el cuerpo humano como lo es el agua, y pidió por favor un poco de agua, así como lo haría cualquier enfermo moribundo. Jesús hacía solidario con todos nosotros, con los pequeños y los grandes, con los sanos y los enfermos, que piden un poco de agua. Algo hermoso es que cualquier ayuda prestada a un moribundo nos hace recordar que Jesús también pidió agua antes de morir. Jesús habló de su sed en esta palabra, esa sed que vivía como el Redentor. Jesús en aquel momento en la cruz, cuando estaba realizando la redención de las personas, pidió otra bebida distinta al agua o del vinagre que le dieron. Poco más de 2 años antes, Jesús se había encontrado junto al pozo con una mujer samaritana, a la que le había pedido de beber, diciéndole, dame de beber, en Juan capítulo 4, versículos 6 y 7. Era la misma necesidad física que sintió cuando caminaba cargando la cruz, pues aquí estaba cansado del camino para ir a Galilea. Pero no solo tenía sed física, sino también una sed espiritual, la cual era la conversión y salvación de aquella mujer, así como la conversión y salvación de todos nosotros. Y esto nos lo hace saber Juan en este pasaje, que quiere dejarnos en claro la clase de sed que tenía Jesús. Es como aquella sed de la samaritana. La sed del cuerpo, aunque sea grande, es limitada. La sed espiritual es infinita. Y Jesús tenía la sed de que todos recibieran la vida abundante que él había merecido, de que nos hiciera ni fuera inútil la redención. Sed de manifestarnos a su Padre, que gracias a su sacrificio tenemos la confianza de ir a Él y también llamarlo Padre, y por ende ser sus hijos. De que creyéramos en su amor, de que viviéramos una profunda e íntima relación con Él, porque todo está aquí, en la relación que tenemos con nuestro Dios. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Sexta palabra, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El día de hoy les voy a hablar de la sexta palabra que Jesús dijo en la cruz. Consumado es. Esta es una declaración de Jesús en la cruz y proviene del griego tetelestai, que significa terminado, completado, pagado en su totalidad o todo está cumplido. Esta palabra se usaba en la antigüedad cuando una deuda quedaba completamente saldada o cuando un siervo completaba la tarea que su amo le había ordenado. Consumado es, no hay nada más que se pueda hacer.
nada falta por añadirle, ya todo estaba hecho, ya todo estaba cumplido. Este no era un grito de derrota, sino era una declaración de victoria que Jesús estaba haciendo en la cruz, que proclamaba que ya todo estaba cumplido, que toda la obra había quedado en la cruz. Jesús declaraba en Juan 17:4: he acabado la obra que me diste que hiciese. Se estaba cumpliendo la obra principal, y esa obra era la redención. Jesús no estaba diciendo ya no puedo más, Él estaba diciendo ya todo está hecho, ya todo está cumplido. En esa declaración Él estaba anunciando que la obra de la salvación fue perfecta, fue completada y fue suficiente. Cuando Jesús dijo en la cruz consumado es, Él estaba hablando de que el sacrificio perfecto estaba hecho. En el pasado los sacrificios eran constantes, eran repetitivos e incompletos, pero el sacrificio que Jesús estaba haciendo era diferente, porque Él no solo trajo una ofrenda, Él mismo fue la ofrenda entregada. Jesús fue el cordero y también fue el sumo sacerdote. Él no buscó un sacrificio. Y si el sacrificio no hubiera sido perfecto, tendría que volver a repetirse. Pero Jesús lo hizo una sola vez y fue suficiente para siempre. Por eso Él pudo decir que todo estaba completado, ¿verdad? Que consumado era. También cuando Jesús dice en la cruz consumado es, nos estaba demostrando que la deuda había sido cancelada. La Biblia nos dice en Colosenses 2:14 que el acta de decretos que había contra nosotros fue anulada y fue clavada en la cruz, y no había ninguna deuda espiritual en nuestra contra. Pero Jesús la pagó completamente. No dio un adelanto, no dio un anticipo, Él lo pagó todo completamente. También nos dice que la ley fue cumplida. Jesús dijo que vino a abrogar la ley, que no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Todo lo que la ley exigía, Jesús lo estaba cumpliendo perfectamente. Ya no vivimos tratando de alcanzar a Dios con alguna regla, con algún reglamento. Ahora vivimos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y también Cristo estaba en Efesios 2:15, nos dice que la enemistad fue abolida. Dice Jesús que abolió la enemistad. ¿Y qué es abolir? Significa eliminar completamente, dejar sin efecto. Jesús no solo estaba clamando la separación, él estaba eliminando todo enemistad que podía existir. El pecado ya no tenía autoridad para separarnos de Dios, porque el abismo que existía había desaparecido en ese momento. También nos dice que el enemigo fue derrotado. La Biblia nos dice en Hebreos 2:14 que Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. En la cruz el enemigo perdió todo poder que tenía. Por eso hoy nosotros no peleamos una victoria, peleamos desde la victoria que Jesús hizo en la cruz. Y también nos dice que no hay más condenación y no hay más acusación. En Romanos 8 podemos ver que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, y nadie puede acusarnos, porque Cristo ya pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora también nos dice que tenemos un acceso al Padre directamente. En Efesios dice que los que estaban lejos ahora fueron hechos cercanos, y en Hebreos 10 nos dice que tenemos entrada libre al lugar del Santísimo. Ya no existía ninguna barrera, ahora había acceso directo a la presencia de Dios. En la cruz no estaba ocurriendo una derrota, sino que estaba ocurriendo la victoria más grande que había en la historia. Ahí el diablo fue derrotado. Nos dice que la ley fue cumplida, que el pecado fue quitado, que la deuda fue cancelada, que la enemistad fue abolida y que el acceso a Dios fue abierto. Por eso cuando Jesús nos dice en la cruz consumado es, no fue un suspiro de dolor, fue un grito de victoria. Fue la declaración de que el sacrificio fue perfecto, de que la obra fue completada y que nada más hacía falta. Después de esto que hemos escuchado, podemos ver que consumado es solamente
no es solamente una verdad teológica, sino que también es una verdad personal. Y por eso no se trata de que lo que Jesús hizo en la cruz, se trata de lo que eso significa para nosotros el día de hoy. Jesús nos está diciendo que Él ya pagó la deuda y nosotros seguimos viviendo como si realmente debiéramos algo. Jesús nos dice que Él ya quitó el pecado, y ¿por qué nosotros seguimos sintiendo esa culpa? También nos dice que ya abolió la enemistad y nosotros seguimos sintiéndonos lejos de Dios cada día. Estas palabras no son de un hombre acabado, no son las palabras de alguien que tenía ganas de llegar al final, son el grito triunfante del vencedor. Estas palabras estaban manifestando la conciencia de haber cumplido hasta el final la obra para la cual fue enviado al mundo, que es la salvación de la humanidad, para dar vida por la salvación de cada uno de nosotros. Jesús había cumplido todo lo que debía hacer. Él vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre, y en esta palabra lo dice: consumado es, y todo está cumplido. Tal vez alguno de nosotros estamos luchando, estamos intentando, estamos cargando una culpa, pero nosotros no tenemos nada que añadir, nosotros no tenemos nada que ganar, y nosotros no tenemos nada que probar. Nosotros solo tenemos que creer, recibir y vivir esto que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y si el día de hoy alguno de nosotros se siente que está lejos, o se siente que está separado, o está cargando algo que no nos corresponde, hoy es el día, porque lo tenemos que soltar y entregar esas cargas a Cristo, porque Jesús ya hizo todo en la cruz por cada uno de nosotros. Y ahora a nosotros nos toca ser portadores de este mensaje, un mensaje que no es nuestro, es el mensaje de que todo se ha cumplido, que la rendición fue consumada por Cristo desde la cruz y comprobada en la resurrección. Y recordemos esto, hermanos, no vivamos para ganar la victoria, no vivamos realmente desde la victoria, no crucifiquemos a Jesús, día con día, porque en la cruz todo fue hecho, en la cruz todo fue pagado, en la cruz todo fue consumado, fue pagado con totalidad. Entonces nosotros debemos de reconocer que el precio del pecado Jesús lo pagó en la cruz, que Jesús nos abrió el camino para llegar al Padre. Entonces, si nuestra historia no está completada en Cristo, debemos de recordar que Cristo tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y recordemos que cuando Jesús dijo consumado es, todo estaba pagado, no solamente hablaba de Él, hablaba de cada uno de nosotros. Y recordemos que nuestra deuda ya fue pagada, y si tu vida no tiene un propósito, Cristo tiene un propósito para cada uno de nosotros, y Cristo tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Gracias. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar, por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta es la última frase que menciona Jesús en la cruz, y no es nada más una frase final, es una declaración total de confianza. Es el cierre de una vida que fue una vida completamente entregada a Dios. No nada más estamos hablando de las horas que duró la crucifixión, estamos hablando de 33 años entregados a Dios. Jesús en este momento no muere con desesperación, muere con confianza. Después del dolor, después del abandono, del sufrimiento, Él decide poner su vida, su espíritu, su todo en su Padre. Y eso es importante porque hace unas horas Él estaba diciendo: Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto nos muestra algo hermoso, y es que Jesús sí sintió el peso del dolor. Él sí lo sintió, pero no soltó su confianza en su Padre. Eso debe de ser importante para nosotros porque muchas veces creemos que confiar en Dios significa que no vamos a sentir dolor, que todo va a estar bien, que no vamos a tener dudas. Pero Jesús nos enseña lo contrario. Puedes sentirte quebrado, puedes sentirte solo y puedes estar solo, pero aún así decidir confiar en tu Padre. En el momento que Jesús dice Padre, Él grita Abba. Es una expresión íntima. Él está hablando con su papá, no está hablando con un Dios lejano. Él está diciendo: Papá, en tus manos encomiendo mi espíritu. Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso, hermanos, eso lo cambia todo, porque Él no está entregando su vida a algo incierto, a algo lejano. Él está entregando su vida a su Padre. Y Él conoce las manos de su Padre. Él conoce los brazos de su Padre. Está entregando su vida a alguien que ama y que lo ama. La Biblia dice en Salmos 31:5: En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Jesús una vez más está citando escritura, hermanos. Una vez más, en el momento que nosotros podemos decir que es el más triste, Cristo está afirmando en su corazón la escritura. Qué hermoso que aún en esos momentos Él decide, y su mente y su corazón iban a su Padre, y su mente y su corazón regresaban a la escritura. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Señor. Él no vivió nada más para Dios, no solo vivió para Dios, su muerte también fue para Dios. Su muerte también fue confiando en Él. En su vida entera fue una entrega constante a su Dios, una entrega constante porque sufrió, lloró, tuvo pruebas, pero Él confió en su Dios hasta el final. Y me encanta porque Él nos dice en Juan 10:18 que su vida nadie se la quita, sino que Él mismo la pone, y que Él tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Y dice que ese es el mandamiento que Él recibió de su Padre. Y luego dice que su Padre lo ama porque Él cumple ese mandamiento. Ahora, hermanos, ¿qué significa todo esto para nosotros? Significa que estamos llamados a vivir de la misma manera. Para usted y para mí, nuestro estándar debe de ser Cristo. Vivir cada día de nuestras vidas entregándolas a Cristo. No solo en los momentos buenos, porque en los momentos buenos todos podemos darle gloria a Dios, pero en el momento de tribulación, en el momento de tristeza, donde sentimos que ya no podemos más, decirle: Padre, en tus manos encomiendo mis planes, mis sueños, mis dudas, mis anhelos. Es ahí donde nos parecemos más a Cristo. Proverbios 3:5 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, puede haber momentos en la vida donde la vida parece que no tiene sentido, donde nuestros planes se rompen, donde sentimos que estamos perdiendo el control. Pero ¿sabe qué? Cuando perdemos el control hay que regocijarnos porque nuestro Dios puede tomar el control. Y cualquier cosa en las manos de Dios es mejor. Todo en las manos de Dios es mejor. Ahí
cobra vida a la palabra. Porque confiar en Dios no es tener todas las respuestas, es saber en manos de quién estás, es saber que yo voy a pasar por pruebas, pero que mi Dios me va a tener en su mano y que no va a haber nada en este mundo que me pueda separar de su amor. Jesús nos enseña que las manos del Padre son un lugar seguro, son manos que sostienen, manos que cuidan y manos que no fallan. Hermano, hoy doy testimonio que Dios no falla. A mí Dios nunca me ha fallado. He estado en el pozo del lodo cenagoso y mi Dios nunca me ha fallado. Cristo les está diciendo hoy en esta tarde que Él estuvo en una cruz, estuvo colgado en una cruz y su Dios no le falló. ¿Creen que Dios le va a fallar a usted? Claro que no, Dios no falla. No está en la naturaleza de Dios fallar. En Isaías 49:16 dice: he aquí, en las palmas de la mano te tengo esculpido. Estamos en la mano de nuestro Señor. Y a veces pensamos que estamos solos, que nadie nos entiende, que nadie nos ve, pero Dios te responde y te dice: hey, yo estoy contigo. Hebreos 13:5 dice: no te desampararé ni te dejaré. Esa es la misma seguridad que tenía Jesús. Y es la misma seguridad que ustedes y yo hoy podemos tener, hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie, porque hay algo incluso más hermoso en esta palabra. Cuando Jesús entrega su espíritu, no era el final, era el comienzo de algo hermoso. Era el comienzo de algo maravilloso, porque usted y yo sabemos que hoy estamos recordando la crucifixión, sí, pero el domingo, hermanos, vamos a estar aquí celebrando y delentándonos de que nuestro Padre lo resucitó de entre los muertos, porque la muerte no lo pudo detener. Jesús no confió en su Dios en vano. Dios respondió esa oración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Pero 3 días después el Señor le dijo: hey, yo no te he abandonado. La muerte no pudo con él. Hermanos, ustedes y yo no estamos perdidos, tenemos un futuro en Dios. Hoy Dios no te está pidiendo que lo entiendas todo, te está invitando a que confíes, a decir como Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mis sueños, mis anhelos, mis deseos. Y sabes qué? Que cuando pones todo en las manos de tu Dios y Él lo controla, encuentras paz. Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz la tienes cuando decides confiar. Cristo confió en su Padre y Dios respondió. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, es el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar.
Cuando Cristo dijo su última palabra, se menciona que el velo se rasga. Se menciona que el velo del templo que separaba al pueblo, a la gente de Dios, se rasgó. Eso quiere decir que ya no tenían que ir a Jerusalén cada año. Ya no tenían que ir a hacer ese sacrificio. El sacrificio perfecto ya estaba hecho. La sangre del cordero perfecto ya había sido derramada. Sus pecados y mis pecados ya fueron perdonados. Somos cubiertos en la sangre de Cristo, hermanos. Eso es lo que queremos hoy. Así que hoy, no importa lo que estés viviendo, hoy puedes hacer esta oración tan sencilla y decirle a tu Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si en esta tarde tú tal vez necesitas orarle a Dios, te invito a que cierres tus ojos y que le des al Señor todas tus preocupaciones, todos tus sueños, todos tus anhelos, y que en esta tarde le digas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo sé que tú me amas, yo sé que tú estás conmigo, Padre. Yo sé que te he fallado, pero en esta tarde, Señor, reconozco que tú eres mi Señor y Salvador, y te amo, Padre, te amo. Gracias La por muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro. La muerte venciste, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad, inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Dile: poderoso, poderoso tu nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Amén, Padre, en este mismo sentir te queremos dar gracias, Señor, porque en este día pudimos recordar tu sacrificio. Gracias, Padre, porque una vez más podemos confirmar, Señor, el amor que tuviste por nosotros, Señor, que mandaste a tu Hijo a morir en esa cruz por nuestros pecados. Gracias, Padre, porque hoy estamos recordando el sacrificio de Jesús en la cruz, pero el domingo vamos a poder estar aquí, Padre, celebrando que Él fue resucitado y que gracias a eso, Señor, tenemos vida eterna. Padre, te pido, Señor, que nos lleves con bien a casa, Señor, que nos guardes y nos protejas, Padre, que mañana podemos estar en los bautizos y el domingo aquí en tu casa celebrando, Padre, ese sacrificio y esa resurrección. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga. Estamos despedidos. Acuérdense que mañana tenemos nuestro servicio de bautizos a las 10 de la mañana y el domingo